Del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después de quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, a lo largo de toda esta semana hemos estado viendo evangelios que tienen mucho que ver con la fe, pruebas que el Señor pone, modos en cómo el Señor transmite la misericordia, y también ahora pues vemos este episodio donde los discípulos no han sido capaces de expulsar a uno de los demonios y la respuesta del Señor ha sido: ustedes no han podido hacerlo porque les falta fe. Y entonces, ¿qué tipo de fe es la que le hace falta a los discípulos en ese momento para que puedan expulsar esos demonios? Y entonces, claro, queridos hermanos, una de las cosas que nosotros sabemos es que en ese momento, en ese preciso momento, los discípulos no habían recibido el Espíritu Santo que recibieron en Pentecostés. Y es hasta Pentecostés donde reciben toda la potencia del Espíritu Santo que los discípulos vienen y llegan a esa fe madura que les hace capaces de entregarse completamente a Dios. Entonces, podríamos decir que una fe que no está madura es una fe que se nota que en la persona no es capaz de entregarse completamente a Dios. Una persona que no es capaz de fiarse completamente del Señor en cualquiera de las situaciones o en cualquiera de las pruebas que se puede encontrar. Todos nosotros somos víctimas de pruebas difíciles, ¿no? Algunos pues tendrán unas pruebas que son casi insoportables, otros tendrán pruebas que son muy fáciles, otros tendrán pruebas pues que al final saben que con un poquito de esfuerzo pueden sobrellevarla, pero las pruebas siempre van a estar ahí. Y entonces, claro, dependiendo de la prueba, vemos cómo nosotros confiamos plenamente en el Señor. Fíjense que un día yo atendía a una persona y esta persona pues venía desesperada porque uno de sus familiares pues estaba agonizando. Y entonces mientras íbamos de camino para darle la unción de los enfermos antes de que se fuera al hospital, me decía: yo tengo miedo de que mi familiar pues se muera, ¿verdad? Porque yo estoy muy unido a él y yo no quiero pues perderlo, ¿no? Y entonces yo les pregunté sobre qué estaban haciendo, dónde lo iban a llevar y todo, y al final pues era un plan que había salido a lo loco y todo, y entonces claro, la situación desesperada no ameritaba que se pusieran a pensar, y entonces yo les decía: bueno, calmémonos y todo esto, pensemos, yo creo que podemos conseguir un mejor doctor y todo, y entonces empezamos a trabajar. La cosa era que estaban tan desesperados que al final tomaron una decisión apresurada, y esa decisión apresurada pues hizo que el familiar anduviera rebotando de hospital en hospital hasta que finalmente pues terminó en la solución que nosotros le habíamos encontrado. La cosa es que lo que yo le decía a esta persona es: cuando uno piensa con la cabeza caliente o en situaciones desesperadas, generalmente las decisiones que se toman no son las correctas. Por eso es que justo antes de tomar una decisión importante o justo antes de tomar una decisión muy pero muy comprometedora, hay que rezarla mucho. Queridos hermanos, eso es lo que aumenta mi fe y nos hace pasar de una fe que no es madura a una fe madura.
Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.